Señor abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. En primer término, comunicación del diputado señor Jaime Naranjo, por el cual solicita se pongan en tabla los siguientes proyectos. Modifica la Carta Fundamental para incorporar la educación mixta universal en el ámbito de la educación básica y media obligatoria garantizada por la Constitución. Sería para incorporar la educación mixta universal. Modifica la Ley 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares con el objeto de impedir el otorgamiento del indulto en las situaciones que señala. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor subsecretario, acá presente, el señor jefe de Departamento de Serie de Estudios, don Milton Espinosa, y del asesor legislativo, don Mario Bustos Ponce. Universidad de Chile confirma la asistencia de, se confirma la asistencia del profesor o académico de la Universidad de Chile, señor Eduardo Picán, con motivo del proyecto sobre modificación del procedimiento de extradición. Fiscalía Nacional, el señor Antonio Segovia, que es el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, por compromiso adquirido por anterioridad no puede asistir hoy, asiste sí el señor Gonzalo Mardones Pérez, que es abogado de la División de Estudio, Evaluación, Control y Desarrollo, para estar en calidad de oyente. De la Defensoría Penal Pública se confirma la asistencia del señor Francisco Gaize, acompañado del señor Javier Ruiz, abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bienvenido, diputado Alessandri. Se ofrece, bienvenido, diputado Díaz. Bienvenido, diputado Gutiérrez. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Muy bien, la presente sesión tiene por objeto, en primer lugar, y nos queda muy poco, así que vamos a poder despachar este proyecto hoy día, continuar con la votación en particular del proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición, boletín número 12.664-7, con urgencia simple. Se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición a la Fiscalía Nacional, al asesor legislativo de la Defensoría Nacional y al abogado señor Eduardo Picán. Entonces, se encuentran presentes don Juan José Osa Santa Cruz, subsecretario de Justicia, don Milton Espinosa Vergara, jefe del Departamento de Asesoría de Estudios, don Mario Bustos, asesor legislativo de la División Jurídica, don Francisco Gaize y don Javier Ruiz, ambos en representación de la Defensoría, y don Eduardo Picán, profesor de la Universidad de Chile, quien nos ha acompañado en sesiones anteriores. Muchas gracias a todos los invitados. Diputado Zafiri, usted me estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Sí, es que como ya estamos en las postrimerías del tratamiento del proyecto, los representantes de la Defensoría plantean un tema que creo que es posible corregir antes de despachar. Yo no sé, presidente, si le podemos ofrecer la palabra a ellos mismos, porque que son quienes tienen la inquietud de poder resolverlo antes de muy bien, encantado. Don Francisco, por favor. Ahí está funcionando, sí. Muchas gracias, sí, presidente. Y es muy breve. En realidad hay un tema que se plantea recurrentemente y que afecta a todos los intervinientes y muy especialmente a los imputados en este caso, es decir, a quienes van a ser extraditables. Y se trata de que muchas veces se suspenden las audiencias de extradición pasiva por el hecho de que no han llegado los antecedentes necesarios para resolver. Y allí se plantean problemas que con su autorización, presidente, podría explicar mucho mejor Javier Ruiz, quien trabaja precisamente en esta materia, en la unidad de corte de la Defensoría, está a cargo del tema de extradiciones. Muy bien. ¿Usted se refiere a casos de extradición pasiva o sí, pasiva? Muy bien. Pasiva. Por favor, don Javier. ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias, señor presidente. Efectivamente, uno de los problemas que hemos detectado, particularmente en el interés, digamos, de los imputados. En concreto, la mayoría, digamos, de las causas las cuales nosotros tomamos como Defensoría Penal Pública, tenemos imputados que son privados de libertad, es decir, personas que son privados de libertad por una solicitud de detención previa.
En esa detención previa, durante la tramitación del procedimiento, luego se sustancia, se formaliza la solicitud de extradición y finalmente cuando se solicita la extradición, el ministro instructor fija la audiencia en definitiva donde se debate si procede o no la extradición. En ese momento sucede en cerca ya por lo menos el 70-80% de nuestras causas, llegando o muy próximo al día de la audiencia, los antecedentes que fundan la solicitud de extradición, particularmente aquellos que dicen relación con la investigación que se lleva en contra de la persona en el país que está requiriendo su extradición, no llegan al tribunal. Entonces sucede muchas veces que teniendo imputados privados de libertad, el Ministerio Público pide la suspensión de la audiencia debido a que los antecedentes no han llegado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los antecedentes no llegan, el tribunal accede a la suspensión y eso implica por lo menos unas 2 o 3 semanas más, sumado además que en la mayoría de los casos, debido a que los antecedentes se remiten por vía diplomática, no existe certeza de cuándo finalmente las autoridades diplomáticas van a remitir los antecedentes, ya sea porque hay una demora de parte de las autoridades diplomáticas del país que requieren la extradición o incluso del propio funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Entonces, eso redunda en que se dilata el proceso debido a la inactividad procesal de parte de los estados que requieren la extradición. Ahora, de hecho, no quiero ser autorreferente, pero recientemente, el miércoles pasado, yo tuve una audiencia de extradición pasiva en la cual los antecedentes no llegaron. El Ministerio Público pidió la suspensión un día antes de la audiencia con un imputado que llevaba un mes preso, imputado chileno además, que estaba siendo requerido por Argentina. Sino por la actividad de la defensa, en cuanto nosotros hicimos presente al tribunal que si existe una urgencia en pedir la extradición de una persona, cuando se pide la extradición debiesen acompañarse los antecedentes de la investigación. De hecho, antecedentes que es necesario analizar en la audiencia del artículo 448. Esto es porque dentro del fallo los antecedentes tienen que proporcionar un fundamento serio para que en definitiva el tribunal se convenza de que se podría deducir una acusación en contra de esta persona si es que el hecho fuera en este país. Perdón, ahí estamos hablando de prisión preventiva, probablemente tal, o de detención. Detención previa o prisión preventiva, porque pasa que antes de la formalización de la extradición, el sujeto está bajo la medida cautelar de detención previa. Luego de la solicitud de formalización, de la extradición, esta puede mutar a una prisión preventiva. Perdón, pero en ese caso también entonces hay una responsabilidad teóricamente del tribunal en haber decretado la detención sin que se acompañaran los antecedentes fundantes. Sí, lo que pasa, señor presidente, es que la detención previa no se fija bajo el mismo estándar que la prisión preventiva. Sí. Porque la prisión preventiva básicamente en la práctica supone hacer un ejercicio de la existencia de alguna orden de captura internacional. Distinto es la prisión preventiva, que tiene requisitos distintos, que son los del artículo 140 del Código Procesal Penal. Entonces, sea, digamos, la nomenclatura que estemos utilizando en este momento, lo cierto es que estas suspensiones conllevan que, en definitiva, los imputados permanezcan privados de libertad más del tiempo que... ¿Qué solución propone la Defensoría? A ver, como solución, nosotros lo que estuvimos conversando aquí con Francisco es que una solución posible es incorporar un plazo para los estados requirientes para que acompañen estos antecedentes al tribunal, de suerte que estén disponibles tanto para el tribunal como para la defensa, ojalá en un plazo de no más de 10 días antes de la audiencia de extradición. Entonces, con eso nos aseguramos de contar con los antecedentes en un plazo razonable, que son de días para poder estudiarlo, y está a disposición también del tribunal. Y por otro lado, esta norma funciona como un incentivo para efecto que si el Ministerio Público quiera pedir una suspensión, lo haga antes de esos 10 días, antes que se venza el plazo, y no la semana en que se realiza la audiencia o el día antes. ¿Y cuál sería la sanción si no lo hace? ¿Que caduca la detención por el solo Ministerio de la Ley? No, sí, en ese sentido nosotros entendemos que no cumpliéndose este plazo, esos antecedentes no podrían utilizarse para efectos de la extradición. Digamos, un efecto similar al que existe cuando el Ministerio Público en un proceso penal común y corriente, digamos, no deduce acusación. Perfecto. Porque el efecto es cuando el fiscal del Ministerio Público cerra la investigación, en 10 días no deduce acusación, el efecto es el sobreseimiento. O sea, se hace la audiencia, pero con los antecedentes que se hayan acompañado. Exactamente. Entonces, con eso evitamos las suspensiones del día anterior o digamos muy cercano a la audiencia y, en definitiva, si el Ministerio Público ve que los antecedentes no le van a llegar, pide la suspensión, pero por lo menos 10 días antes de la audiencia. Y eso da tiempo, desde luego, a la defensa para prepararse mejor y tener certeza de cuándo llegarían esos antecedentes. Muy bien. Diputado Zafirio, después vamos a escuchar al profesor. Sí, gracias, presidente. Estaba mirando el inciso primero del artículo 448, que dice que la procedencia de la extradición pasiva se ventilará en una audiencia convocada al efecto por el ministro de la Corte Suprema. No sé si en ese inciso pudiéramos agregar una coma, o posterior a una coma. ¿Eso es página 11 al comparado? Página 11. Zafirio?
la que no podrá realizarse antes de 10 días de recibidos los antecedentes por parte de la Cancillería. Por favor. Sí, no, está bien, por favor. Es que después además quiero escuchar al profesor. Por favor, continúa. Quizá la propuesta es, seguida de este párrafo, incorporar la siguiente expresión, que los antecedentes que fundan la solicitud de extradición, así como sus antecedentes complementarios, deberán ser presentados al tribunal con a lo menos 10 días de anticipación a la fecha fijada para la audiencia que refiere al artículo 448 del Código Procesal Penal. Claro, más completo. Muy bien. Profesor. Presidente, bueno, muy buenas tardes y saludos a todos. Gracias por la nueva invitación. Respecto de la observación que hace la Defensoría Penal Pública, efectivamente se genera la situación por ellos aludida en el sentido de que muchas veces ocurre en la práctica que el Ministerio Público pide la suspensión de la audiencia de extradición, que es como la audiencia de este antejuicio, donde se produce la prueba, con horas de anticipación. Gracias. Sin embargo, hay que ponderar razonablemente, a mi juicio, que la naturaleza del procedimiento de extradición es una solicitud que hace un Estado a otro Estado. En consecuencia, colocarle plazos a un Estado para el envío de antecedentes que desde luego está en su entera voluntad enviar o no enviar, ¿ya? En principio no me parece razonable, no. Pero sí, en relación con lo que dice la defensa, por ejemplo, y a propósito de la norma que ya fue aprobada aquí, que es del ofrecimiento de prueba, que es una norma que ya está en el Código Procesal Penal, que obliga a que 3 días antes, a lo menos, de la audiencia del artículo 448, el Estado requirente o la defensa pueda ofrecer prueba para producirla en la audiencia. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica con estas suspensiones trasnochadas y de última hora? Lo que ocurre es que esta norma del ofrecimiento de pruebas se vuelve letra muerta. ¿Por qué? Porque los intervinientes muchas veces ofrecen prueba cumpliendo el mandato del legislador y sin embargo se pide la suspensión horas antes de la audiencia, prorrogándose ese plazo nuevamente. Entonces, si bien yo hago fe de lo que dice la defensa en el sentido de que efectivamente se piden muchas veces estas suspensiones, existiendo imputados privados de libertad, ya a estas alturas hay un pedido formal de extradición, la detención previa ya pasó hace mucho tiempo. Lo razonable sería, como ocurre en otras partes del Código Procesal Penal, especialmente a propósito de los recursos, de que se indique claramente que la audiencia del artículo 448 se podrá suspender a lo más una vez, por ejemplo. ¿Ya? O bien, ¿por qué? Porque con eso se le entrega al ministro instructor, ¿ya?, la posibilidad de que él fije el plazo según su agenda y según el procedimiento y el país del cual proviene la solicitud, fije 3 meses, fije 2 meses para la audiencia del artículo 448 y no lo que está ocurriendo en la práctica, que es que la audiencia se fija 2 semanas. Entonces, por eso ocurren estas peticiones de suspensión de audiencia, porque se fija audiencia a 2 semanas y obviamente a las 2 semanas no alcanza a llegar toda la documentación que quiere enviar el Estado requiriente. Ahora, ¿es resorte del imputado el hecho de que el Estado requiriente envíe la demanda formal de extradición sin sus antecedentes? No tiene por qué soportar un imputado privado de libertad si el propio Estado requiriente envía la demanda sin sus antecedentes. Entonces, estoy de acuerdo con la Defensoría, pero sin embargo no estoy de acuerdo en el hecho de que el Estado de Chile le fije un plazo a un Estado extranjero. Eso parece que no... A ver, yo tiendo a estar más de acuerdo con la Defensoría. Quien tiene la carga de la prueba es el Estado requiriente y además, perdón, o sea, estamos hablando de la era de la tecnología, donde los antecedentes se pueden enviar por forma mucho más rápida de lo que era antes, y estamos hablando de una detención eminentemente provisoria, por lo mismo que han señalado ustedes, pues no tiene todavía los requisitos de la prisión, pero tiene que ser una medida extraordinariamente excepcional y provisional de garantía del imputado. O sea, hay que aplicar el principio pro reo, sobre todo si un Estado extranjero el que pide la extradición de un connacional. Diputado Zafiro. No, solo para decir que yo tengo la impresión que el plazo que se pide fijar no es un plazo que se le pide al Estado extranjero para que cumpla con la obligación de remitir los antecedentes. En el fondo es el señalar un plazo a la Cancillería, para que la Cancillería sepa que estando privado de libertad este ciudadano y no recibiendo los antecedentes con una antelación de a lo menos 10 días a la fecha de la audiencia, los antecedentes que remita con posterioridad no van a poder ser considerados. Pero no hay una petición, no hay un plazo que se fije al Estado requirente.
Sí, me gustaría escuchar la opinión del resto de los diputados de la comisión, pero y por supuesto del Ejecutivo también, subsecretario. Gracias, presidente. Lo primero es que obviamente compartimos que se trata de una situación sumamente delicada y que obviamente el Estado requerente tiene que ser el primero interesado en ser diligente y que tener a una persona privada de libertad, obviamente, de forma innecesaria es un asunto muy delicado. Dicho eso, también hay que ponderar, por el otro lado, que estos procesos de extradición generalmente están dirigidos contra personas que están prófugas o muchas veces prófugas de la justicia. Y en consecuencia lo que se busca con estas medidas cautelares es asegurar, ¿no es cierto?, que comparezcan ante la justicia. En ese sentido yo quisiera decir que si lo que se busca es imponerle un plazo a otro Estado, yo creo que estamos, si esa es la solución, digamos, estamos ya escapando de las facultades, yo creo y del propósito del proyecto, que no pretende innovar, sino que ponerse al día con el resto de las leyes sobre extradición de otros países que no contemplan ese tipo de medidas. Entonces, yo creo que el artículo 443 que fue aprobado soluciona el asunto, porque dice, si me permite, presidente, leer 443, recibidos los antecedentes, se designará al ministro de la Corte Suprema que conocerá en primera instancia la extradición y luego al final, asimismo, ordenará la misma resolución citar a los intervinientes fijando día y hora. Es decir, la facultad para citar a día y hora supone que ya ha recibido los antecedentes. No sé si esto en la práctica estará pero igual el Ministerio Público forma. pide la suspensión. Está bien. Y el juez otorga la suspensión. Por eso. Y el tipo sigue preso. Es que por eso yo creo que la solución que posaba el profesor va en la línea correcta, que podemos limitar las suspensiones, o por ejemplo, se me ocurre ahora, porque yo también, para mí, esta interesante innovación es nueva, digamos, se podría decir que, por ejemplo, si no han llegado los antecedentes, se ha suspendido la audiencia, se modifica la cautelar por arraigo nacional, arresto domiciliario. Lo importante es que se asegure la comparecencia, sí, claro, y que no haya una fuga. Pero no la detención. Claro, o sea, esa podría ser una solución, si lo importante para nosotros no es que esté privado de libertad, sino que no se escape. De las medidas cautelares. Diputado Gutiérrez, para que desarrolle usted la idea. No, era lo mismo, era efectivamente, si sí, que en un cierto plazo no presenta los antecedentes del Estado requeriente, cambiar la cautelar, ¿verdad? Porque claro, la intensidad es la misma, si está en prisión preventiva, podríamos cambiarla por un arraigo. Un arraigo, arresto domiciliario o una de menos intensidad, ¿verdad? A efecto de hacer efectiva igual la persecución eventualmente. Pero, subsecretario. Sí, gracias. Creo que por ahí podría, sin perjuicio que le pido que aquí nuestros asesores puedan incluso opinar distinto que el subsecretario, porque estamos hablando en frío. No sería primera caliente. Vez. No, de hecho pasó una vez. Fue sí. Con el señor Meri, para que quede en acta. Está la historia de la ley. El proyecto de notario, lo recuerdo bueno, muy bien. Yo también. Entonces, presidente, lo que podría hacerse es que sea una facultad modificar la medida cautelar y no obligatorio. Lo digo por lo siguiente, porque realmente pudiesen existir, lo llevo al extremo, un asesino en serie, y no porque se suspende una audiencia, lo vamos a dejar con arraigo nacional. O sea, que el juez pueda ponderar la posibilidad de modificar la cautelar en atención a la tardanza. Sustituir la medida cautelar. ¿Qué dicen los asesores? Cualquier otro. Ya sabe, muchacho. Que, presidente, voz intermedio. Efectivamente, identifíquese para efecto del acta. Milton Espinosa Vergara. Yo entiendo que la preocupación de la Defensoría es una preocupación por la mantención de la cautelar. No es propiamente por la suspensión de la audiencia, sino que es el tema de fondo que está detrás de ello. Bueno, y al efecto, yendo directamente al punto, habría que recordar que el articulado tiene mecanismos de revocación, modificación o sustitución de las cautelares. Se aprobó el artículo 446, que regula esa posibilidad y que dice expresamente que en cualquier estado del procedimiento se podrán revisar, modificar, sustituir las cautelares. En una regla abierta que no queda ni siquiera circunscrita al evento de suspensión de la audiencia, queda más bien expuesta a los requisitos propios de la cautelar, que si somos puristas debería ser lo propio. Esto es que han cambiado las condiciones y no hay peligro de fuga. Pero lo que le está diciendo la Defensoría es que en la práctica se pide la suspensión, el tribunal está acogiendo la suspensión y el imputado
el extraditable mantiene la prisión. Si A eso lo es que yo le correcto. respondería a la Defensoría que usando el 446 podría pedir, por tanto, modificación de las cautelares. Pero en la práctica no se está dando. Entonces, ya que estamos perfeccionando la legislación, la idea es atender lo que está pasando en la práctica. Gracias, presidente. Lo que sugeriría entonces es básicamente usar el lenguaje del inciso final del artículo 446, el inciso único en realidad, que leyó, que invocó Milton, en el sentido de decir que si la audiencia se suspendiere 2 veces o incluso una sola vez, el juez podrá revisar las medidas cautelares de acuerdo a las reglas generales, pero el tribunal tomará las medidas que estimare necesarias para evitar Para la fuga del asegurar. imputado condenado. Yo ¿Eso entiendo que ya les está parece cubierto, o no? pero... Sí, pero no, que por pero, eso- pero especialmente en ese caso, en ese caso que nosotros podamos guiar al juez respecto a lo que pretende el legislador, que en ese caso se pondere especialmente la circunstancia de la medida cautelar que afecta al extraditable. ¿Saben lo que pasa, estimados diputados y diputadas? Yo para reabrir esta discusión requiere unanimidad. A mí me parece razonable lo que ha planteado la Defensoría. Entonces, tratemos de llegar a una redacción que pueda ser lo más consensual posible. Diputado Tomás Hitch. Lo que pasa es que yo entiendo que el 446 habla en general de la sustitución de las medidas cautelares, Sí. pero aquí estamos hablando de una situación muy particular y Así específica, es. entonces yo creo que sí es adecuado ponerla en el 448 referida a Muy esta bien. situación particular en la cual se suspende la audiencia, Exactamente. que es distinto. Exactamente. ¿Ve? Para eso necesitamos un ingeniero que imponga la racionalidad acá. Muy bien. ¿Les parece? ¿Lo acordamos así? ¿Usted, secretario, lo tiene claro respecto Perdón, a voy la a redacción? sacar una carpetita. ¿O quiere que nuestro ayudante de redacción, que es el diputado Zafiro, le haga Sí. llegar un... Lo que se agregaría, el señor texto. presidente, esta norma al artículo 448 sería, ¿no? Sí, 448, que está en la página 11 del comparado. sí. Podría ser, está el inciso primero, el inciso segundo, la audiencia será pública. Tal vez podría ser Como un el inciso tercero, inciso ¿no? tercero. Sí. Un inciso tercero podría ser que diga, en el evento que la audiencia se suspenda por cualquier causa, podríamos poner, Sí. por cualquier causa. ¿No? Sí, en el se evento que la, suspende a petición del Estado requerente. Esa es la situación excepcional que estamos... a petición del Estado requerente. Sí. Sí. Inciso Inciso tercero del del 448. 448. Sí. No, tiene razón el diputado. Sí, tendría que ser un inciso. Un- Después entre Suprema y la audiencia. Sí, yo- preferible final. inciso Yo creo que preferible final. Sí, o una frase final a continuación del punto seguido en el inciso segundo. Eso es lo que digo yo. En el inciso segundo, con una frase ¿dónde final está? después del punto seguido. Del 448. ¿Dónde tenía el 448? esto es 448. Ya, la audiencia, aquí, condenado. ¿Se sustituye eso por ese punto aparte por seguido? Claro. La audiencia será pública y su inicio a continuación. Es que queda entre medio, creo que prefiero hasta un inciso final. Bueno, dejemos. Sí, Ya, después de la presencia del defensor será un requisito de validez de sí, esta audiencia. final, En el evento, inciso final. Entonces sería, en el evento que la audiencia se suspenda a petición del Estado requirente, me decía sí, la sí, Defensoría. sí. A petición del Estado requirente, el juez podrá revisar las medidas cautelares. Usando el lenguaje del Yo 446, diría, podrá especialmente, ¿no? Él revisará las medidas cautelares. Sí, revisará revisará las medidas cautelares. las medidas cautelares. El tribunal tomará... Puede ser en los términos del artículo 446, ¿o no? El tribunal o el juez
revisará las medidas cautelares tomando las medidas conducentes a evitar la fuga de la persona cuya extradición Es que se por eso solicita. yo decía en los términos del artículo 446 para no repetir la misma fraseología. Ya. Ya, está claro. Tomará entonces, revisará las medidas cautelares en los términos del artículo 446, me parece bien. Muy bien, unánime, incluyendo la diputada Flores, así se acuerda. Muy bien. Ya, entonces ahora sí vamos a la página 14. Muchas gracias a la Defensoría y al diputado Zafirio por hacer el punto, tenían toda la razón. Por supuesto. Sí, no sé. Falta racionalidad ingenieril. Ya, mientras la Secretaría avanza en la redacción final, le quiero dar la palabra al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tenía una propuesta respecto del artículo 438 bis. ¿Perdón? Son dos propuestas, 438 bis y artículo 454. Subsecretario, le doy la palabra. Presidente. Efectivamente, lo que hemos traído, entendemos, refleja lo que ya se había acordado, ya se había conversado aquí y recoge inquietudes particularmente de ustedes más que nuestras. Perdón, ¿ustedes tienen esto? Yo entregué, pero... Todos este papelito es la propuesta del Ejecutivo. Por favor, que el Ejecutivo también le entregue la propuesta a los diputados de gobierno. 400 se refieren a los artículos 438 bis y 454. Muy bien. Firma también. Y de gendarmería. Muy bien. Muy bien. Ya, ahora sí, ya todos los diputados y diputadas tienen el borrador de la indicación. Entonces le damos la palabra al subsecretario para que las explique. Gracias, diputado. Presidente. A ver, como decía, hemos traído dos propuestas de indicaciones para que sean presentadas por ustedes en la medida que los representen, ¿no es cierto?, en lo que ustedes nos transmitieron como necesario de modificar en la sesión pasada. Y si me permite, les explico las dos brevemente. Bien. El artículo 438 bis, en rojo se pueden ver las modificaciones. Lo que se está haciendo básicamente es simplificar el trámite de abono del tiempo de privación de libertad. Tal vez por responsabilidad nuestra, en la sesión pasada se armó una confusión en el sentido de que se quiso garantizar el debido proceso para el imputado, en circunstancias que la regla es justamente en beneficio del imputado. Lo que busca es que quede claro el abono del tiempo de la condena y que eso suceda rápidamente. Y por eso es que finalmente lo que conversamos es que en vez de seguir este procedimiento a través del Ministerio Público o el querellante, bastara con que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe la exigencia del abono de la condena para que produzca efecto inmediato. Entonces, por eso hemos traído la modificación. Y respecto al artículo 454, y recogiendo una inquietud del diputado Walker, lo que hicimos es reforzar la defensa en el caso de la extradición pasiva simplificada para asegurar el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, pero por sobre todo la presencia de la defensa como un elemento letrada, como un elemento clave para el desarrollo de la audiencia. Gracias, presidente. Siempre y cuando se cumplan los presupuestos para hacerlo, conforme a las disposiciones de este párrafo, y en la audiencia que se refiere al artículo 448. ¿Le parece a los miembros de la comisión? ¿Le parece a la Defensoría, que había planteado el punto también? Sí, nos parece
Presidente, en realidad por economía procesal y también en beneficio de la rapidez del procedimiento estamos de acuerdo. Creo que garantiza más la presencia de la defensa, los derechos de... Muy bien. Fírmatela, por favor. Ya, queda a disposición de todos los diputados que quieran firmar la propuesta. No tiene la forma de indicación, sino que tiene que tener la forma de indicación parlamentaria, incluyendo al diputado Díaz. Muy bien. Bueno, lo que hace entonces es reforzar las garantías del imputado, sobre todo lo que dice relación con la defensa letrada. Que los principios procesales sean los del Estado otorgante y no del Estado requirente. Ese era en el fondo lo que habíamos planteado. ¿Está ok la Secretaría? ¿Alguna duda? No, son dos artículos, 438 bis y 454. Son los dos artículos. Ya. Bueno, ahí puede ser firmada por todos los que quieran. ¿Quiere tomar la votación usted? Sí. Ya, tómela. Respecto a los dos artículos, con esta propuesta, con esta indicación. A las dos propuestas presentadas por el Ejecutivo, que se han transformado en indicación parlamentaria, que modifica el artículo 438 bis en relativo al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también el artículo 454, que había sido rechazado, ahora se reintroduce con una serie de correcciones, que es lo que es la extradición pasiva simplificada. Señor Alessandri, a favor. Señor Coloma, a favor. Señor Cruzcoque, a favor. Señora Flores, a favor. Señor Fuensalida, señor Gutiérrez, a favor. Señor Hirsch, a favor. Señora Núñez, a favor. Señor Zafirio, a favor. Y señor Presidente, a favor. Señor Díaz, perdón. A favor también, señor Díaz. Aprobado, señor Presidente, por unidad de los diputados presentes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 0, 0. Muy bien. Y con eso ya terminamos. Y nos va quedando el artículo segundo del proyecto. Página 14 y 15 del comparado, ¿no? Artículo segundo. Esto no tiene indicaciones. No. Sí. Proceda a leerlo, por favor. Sí. Artículo... No le quite el lápiz, diputado Alessandri, a la Secretaría. Artículo segundo, señor Presidente, del proyecto. Intercálense los siguientes artículos 639 bis, 639 ter, 639 quater, entre los artículos 639 y 640 del Código de Procedimiento Penal, o sea, a lo que es el procedimiento antiguo. Artículo 639 bis. Si el Estado requerido exigiere como salvaguarda el otorgamiento de no aplicar una pena superior a la máxima prevista por su propia legislación para el delito por el cual solicite la extradición, como requisito para concederla o para proceder a la entrega de la persona cuya solicitud de extradición hubiera sido concedida, la Corte Suprema conocerá del asunto. La Corte otorgará la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el Estado requerido cuando diere por acreditado los siguientes requisitos. A, que el Estado requerido tiene establecida una pena máxima imponible de conformidad con su ordenamiento jurídico. B, que el Estado requerido exige la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en su ordenamiento jurídico para efectos de conceder la extradición o para proceder a la entrega de la persona cuya solicitud de extradición hubiere sido concedida. C, adicionalmente, cuando se tratare de un procedimiento de extradición con fines de ejecución de condena, se deberá acreditar que existe sentencia definitiva firme condenatoria dictada por un tribunal chileno que impone una pena o varias penas privativas de libertad respecto de quien se pide la extradición, que superan la pena máxima imponible de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado requerido. Cuando la Corte diere lugar a la salvaguarda, dictará resolución declarando que se deberán entender cumplidas todas las penas impuestas una vez transcurrido el plazo de duración de la pena máxima imponible según el ordenamiento jurídico del Estado requerido, contado del inicio y cumplimiento de las mismas en Chile. La resolución firme de la Corte tendrá mérito suficiente para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda comunicar la concesión de la salvaguarda ante las autoridades del Estado requerido, como también para los efectos que durante la ejecución de la pena esta resolución producirá.
Una vez transcurrido el plazo declarado por la Corte Suprema, la resolución de que trata el inciso anterior tendrá mérito suficiente para solicitar al tribunal competente que tenga por cumplidas las penas impuestas al condenado a la fecha en que dicha resolución hubiere quedado firme. La resolución que conceda la salvaguarda de que trata este artículo quedará sin efecto por el solo Ministerio de la Ley si el Estado requerido denegase la extradición o si denegase la entrega. Artículo 639 ter. Si el Estado requerido exigiere la seguridad de que se abonará la pena impuesta el tiempo que la persona cuya extradición se solicita estuviere privado de libertad en dicho Estado, en virtud de una medida cautelar o una orden de detención previa, por los mismos hechos por los cuales se concede la extradición, se podrá declarar de oficio por la Corte Suprema o a petición de parte ante dicho tribunal. Concedida la solicitud, la Corte Suprema dictará una resolución declarando que el abono del tiempo de privación de libertad por medida cautelar o detención previa en el Estado requerido por los mismos hechos por los cuales se concedió la extradición se encuentra reconocido en el artículo 639.4 del Código de Procedimiento Penal y que el cálculo del tiempo de abono a la pena impuesta a la persona extraditada corresponderá al juez competente en conformidad a las reglas de esta disposición. La Corte remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores la resolución firme y las normas legales pertinentes, sirviéndose estos instrumentos de título suficiente para que dicho Ministerio comunique la seguridad del abono del tiempo de privación de libertad por medida cautelar o detención previa ante las autoridades del Estado requerido. Artículo 639.4. Siempre corresponderá el abono del tiempo que la persona extraditada hubiere permanecido privada de libertad por medida cautelar o detención previa en el Estado requerido por los mismos hechos por los cuales se considere la extradición. Una vez entregada la persona extraditada a las autoridades chilenas o una vez firme la sentencia condenatoria en caso de que la extradición hubiere sido solicitada con fines de enjuiciamiento, se solicitará al juez de la causa que abone a la pena impuesta un día por cada día completo o fracción igual o superior a 12 horas de los periodos de privación de libertad que hubiere cumplido dicha persona en el Estado requerido en virtud de una detención previa o de una medida cautelar. Recibida la solicitud, el juez de la causa deberá resolverla de plano. La resolución que considere el abono señalado en el inciso primero deberá indicar con claridad y precisión el periodo de privación de libertad que deberá entenderse abonado a la pena impuesta, como también especificar los antecedentes que tuvo el juez de la causa a la vista para resolver. Esta resolución será susceptible de recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. Eso es. Estamos hablando acá de extradición activa. Activa. Casos anteriores a la reforma procesal penal. Sí. ¿Alguna duda? ¿De ustedes, diputados? Por ahí. Las señoras diputadas subsecretarias. A ver, como es fácil apreciar, se trata, ¿no es cierto?, de una repetición de las reglas que ya han sido aprobadas, pero hay que tener presente que con posterioridad a que se presentó el proyecto, se fueron haciendo modificaciones al otro procedimiento, entonces tendría que modificarse ahora para que queden realmente espejos en el articulado que está ahora en análisis. No sé si se entendió, fue medio complicado. Muy bien, ¿se ofrece la palabra? Bueno, lo ponemos en votación entonces. Sí, artículo segundo, señor Alessandri, a favor, señor Boric, no está, señor Coloma, a favor, señor Cruzcoque, a favor, señor Díaz, a favor, señora Núñez, a favor, señor ¿Fuensalida? A favor. Señor Fuensalida, a favor, señor Gutiérrez, a favor, señor Gish no está, señor Zafirio, a favor, señor Soto no está, señor Díaz. Con la corrección. ¿Señor Díaz votó ya? Sí, sí, votó. ¿Qué me está faltando? ¿Alguien acá? Señor presidente, no me estaría faltando. A favor. Un voto doble. Aprobado, señor presidente, unanimidad. 9-0-0. Sí, por supuesto, no se preocupe. De nomenclatura. Ok. Procesal penal y de procedimiento. Muy bien, entonces, despachado el proyecto. Sí, hay que ver el... Diputado informante, ¿a quién le toca? A ver, la última vez costó... La última vez yo corrió no sé la si lista. Volvemos a los que nos quisieron la vez pasada, ¿no? Porque...
volvemos a los que no quisieron la vez pasada. Sí, por supuesto. Sí. Volvamos. Entonces, el diputado Gutiérrez. Diputado Gutiérrez. Diputado muy bien. Gutiérrez. Diputado Gutiérrez va a Le tener toca. el honor de ser el diputado informante de este proyecto de extradición en la sala. No. Muy bien. Se designa entonces por unanimidad el diputado Gutiérrez como diputado informante. Subsecretario. No, nada más, presidente, agradecerle la contribución, desde luego, los diputados, las diputadas, los profesores, la defensoría. Así que ha sido un trámite colaborativo. Gracias. Y la técnica legislativa, el diputado Hirsch, desde luego. Muchas gracias, subsecretario. Siempre muy bienvenido usted en esta comisión. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Aprovechando que está el subsecretario acá y luego de la ardua labor que tuvo esta comisión con la modificación a la ley de notarios y conservadores, quisiera pedirle al subsecretario que apurara la tramitación del proyecto notario en la Comisión de Hacienda, enviarlo luego y que pasara luego al Senado, porque es un proyecto muy importante para Chile y veo que las velocidades legislativas a veces no son las mismas que las urgencias ciudadanas. Así que confío en los buenos oficios del señor subsecretario y que ojalá este año 2019 el proyecto de notarios y conservadores pueda ver la luz. Muchas gracias, diputado Alessandri. Entendemos también que una urgencia ciudadana mejorar las pensiones, pero compartimos la inquietud. Subsecretario. Gracias, presidente. Solo transmitir que somos los primeros interesados en que un proyecto tan importante y tan emblemático, que se hace cargo de tantas urgencias, vea la luz muy luego, y por lo mismo que tramitada la ley de presupuesto, en fin, otros pequeños asuntos que hay en Hacienda, por supuesto que le apretaremos el acelerador, sin duda. El Ejecutivo tiene muchas facultades mediante el uso de las urgencias para ese efecto, así que confiamos que así será. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, entramos a revisar el segundo punto de la tabla. A todos nuestros invitados quedan absolutamente liberados, salvo que les interese escuchar el debate del proyecto del diputado Rodrigo González, pero quedan absolutamente liberados. Le damos la bienvenida al diputado Rodrigo González, que ha sido muy insistente en que podamos poner en tabla. Muchas gracias a nuestros invitados. Bueno, diputado González, por favor, póngase al medio ahí para que lo escuchemos todos atentamente. Bueno, decía que el diputado Rodrigo González ha sido muy insistente en que volvamos a revisar el proyecto de reforma que modifica la Carta Fundamental para permitir la renuncia voluntaria de diputados y senadores a sus cargos. Sí, es un proyecto tanto del diputado Rodrigo González como del diputado Tucapel Jiménez, que como ustedes saben se encuentra complicado de salud, pero ha venido el diputado Rodrigo González, que además me había expresado su inquietud de que este proyecto pudiera ser visto en conjunto con el proyecto del diputado Pepe Out, que dice relación con el tema de los reemplazos, ¿no? Porque una cosa es la renuncia y otra cosa también son los reemplazos. Ahí después el secretario nos va a explicar cómo se puede hacer desde el punto de vista procedimental, porque no sé si hay que refundir ambos proyectos, pero vamos primero al fondo y después vemos la forma, si les parece. Diputado Rodrigo González tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo le había manifestado justamente que... ¿Se puede prender el micrófono, por favor? Yo le había manifestado justamente que era importante ver este proyecto en conjunto con el de el proyecto presentado por el diputado Pepe Out, por Isa Cort y un grupo bastante transversal de parlamentarios, porque dice relación con un tema como es el de Pepe Out, que plantea todo el tema de las inhabilidades parlamentarias, que dice relación con situaciones que afectan la institucionalidad del Parlamento y que hacen que no haya suficiente fluidez en el sistema, que muchas veces la condición parlamentaria y la permanencia en el Congreso se vea como una forma de privilegio,
de permanencia casi forzada, obligada de los parlamentarios aquí, como una forma de protección de esa permanencia, y que también permita que en el sistema haya una forma más fluida de funcionamiento del ingreso y de la salida de sus miembros. En relación con el proyecto que presentamos junto con el diputado Tucapel Jiménez y otros parlamentarios. Perdón, y ahí está el diputado Zafiri y el diputado Tomás Hitch y el diputado Leonardo Soto de esta comisión. Exactamente, también, algunos diputados también de esta comisión. Bueno, este proyecto ya lo informamos en una oportunidad. Sí, en tabla de fase del despacho. Se hizo una audiencia de distintos abogados que expresaron sus opiniones sobre el proyecto. Se estimó en general en la primera audiencia, entiendo, que era importante, junto con ver la posibilidad de renuncia a los parlamentarios, de tomar nota que el reemplazo de los mismos debía ser considerado conjuntamente con el tema de la renuncia, si es que se aceptaba la posibilidad de renunciabilidad, porque no era indiferente, ¿no?, la forma como y el momento en que los parlamentarios pudieran salir de su cargo, ¿no?, el que pudiera quedar vacante o quedar sin ejercicio una función que expresa la voluntad del soberano, de la soberanía popular, y que, digamos, había que ser muy responsable en la forma de reemplazo. Al respecto, en la discusión que se hizo en esta comisión, se señaló que en esta comisión se había discutido una reforma constitucional más amplia, donde existía una forma de reemplazo que había sido aprobada en la comisión y que era distinta a la que se proponía en el proyecto que los signatarios del mismo planteábamos. Nosotros planteábamos que se mantuviera la actual forma de reemplazo en que son los partidos políticos, a través de los mecanismos que todas y todos conocen acá, digamos, pudieran señalar quién era el reemplazante de quien salía de su cargo. En el otro caso, lo que se había aprobado en esta comisión, se establecía que los reemplazantes debieran ser quienes habían participado en la elección y quienes habían obtenido votaciones dentro de las listas que, digamos, habían participado en la votación y, por lo tanto, digamos, tenía relación con el proceso eleccionario en que el parlamentario había sido elegido. Bueno, habida cuenta de esta situación, el proyecto fue reformulado y lo que se hizo fue asumir dentro de la nueva proposición el que la forma de reemplazo que había sido aprobada en esta comisión fuese incorporada y agregada a la posibilidad de renuncia. Entonces, el proyecto tiene dos partes, una parte que dice relación con la renunciabilidad y otra parte que dice relación con la forma de reemplazo. La forma de reemplazo es la misma que se aprobó aquí en esta comisión y en relación con la renunciabilidad me voy a referir brevemente porque ya hubo exposiciones largas y latas, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales se plantea la renunciabilidad? Hay varias razones. La primera dice relación con el principio fundamental de la libertad en el ejercicio del cargo. Es muy difícil poder exigir a un ser humano, ¿no?, a un parlamentario que ha sido elegido y que en un momento de su vida o de sus circunstancias, digamos, tiene la decisión y observa que no le es posible continuar ejerciendo su cargo, obligarlo a permanecer en él, ¿no? Esta razón del principio de libertad es uno de los fundamentos principales por los cuales en la mayor parte de las constituciones de países democráticos la renunciabilidad es una institución, digamos, que existe, aceptada, y existen distintos mecanismos para que pueda ejercerse, ¿no? Porque el cargo de parlamentario y de servicio público exige un compromiso, exige una adhesión,
exige un deseo, exige que tenga esa persona las circunstancias y las condiciones para poder ejercerlo. Y por lo tanto, digamos, cuando no hay disposición, cuando no hay voluntad o cuando no hay condiciones, eso debiera ser considerado y debiera permitirse que esta persona pudiera presentar la renuncia en determinadas condiciones y especialmente, tal como se plantea en el proyecto, para que ésta sea conocida por la Cámara o por el colectivo, digamos, digamos, aceptada por la instancia, digamos, de la cual este parlamentario forma parte. El segundo argumento que se esgrime en relación con esta institución es que existe una tremenda asimetría en relación con la renuncia a los cargos públicos de personeros que son elegidos por voto popular. Los presidentes de la República en Chile son elegidos por voto popular y pueden renunciar a su cargo. Lo pueden hacer también los alcaldes, lo pueden hacer los consejeros regionales. No se ve razón de peso por la cual, digamos, no lo puedan hacer también las y los parlamentarios también elegidos por voto popular. En segundo lugar, es porque existe una institución que dice relación especialmente con los senadores, quienes pueden postular a cargos superiores, especialmente al cargo de presidente de la República, permanecer en su cargo durante el periodo eleccionario, no ser elegidos y volver al ejercicio de su cargo inmediatamente en caso de no ser elegido. Situación, digamos, que es absolutamente anómala y que, digamos, debe ser corregida, porque es un privilegio que resulta absolutamente poco aceptable, especialmente, digamos, con los parámetros que existen hoy día. Y en tercer lugar, porque hay distintos sectores de ciudadanos que han sido elegidos, como es el caso de los consejeros regionales, que están solicitando, por ejemplo, el poder ejercer su derecho, digamos, a postular a otros cargos y se les exige también una renuncia anticipada que es absolutamente asimétrica en relación con la que se le exige a otros cargos a los cuales se les permite mantener o postular a otros cargos públicos. Bueno, ese conjunto de razones, el que esto está presente en la mayor parte de las instituciones democráticas del mundo, especialmente en América Latina, hay varios países que se señalan claramente en el proyecto y el tipo de instituciones que, digamos, que lo justifican, que permiten la renunciabilidad, nos hicieron presentar este proyecto y permitir entonces que este cargo fuera ejercido con responsabilidad, con compromiso con los electores, pero no desbordando los límites exigibles que hacen necesario el respeto del libre albedrío por parte de los que son elegidos y por otra parte que exista un sistema que sea común a otros cargos de elección popular. Este último punto es el que hace nexo en forma muy importante con el proyecto presentado por el diputado Aut y el diputado Isacort, que establece un sistema que permite que todas aquellas personas que han sido elegidas por voto popular puedan, digamos, en el momento de inscribirse, hacerlo y en ese momento, digamos, quedar automáticamente fuera del cargo de responsabilidad. O sea, el cargo se extingue ipso iure en el momento en que estas personas que quieren ejercer otro cargo de carácter popular se inscriben en el registro electoral en los plazos en los cuales, digamos, ellos, en los plazos que exige la ley. Bueno, a eso me refiero y con eso termino, presidente, y agradezco mucho, por cierto, la disposición de esta comisión para escuchar estos planteamientos. Ya se hizo en general una discusión, la opinión de los abogados que informaron acá en general eran bastante favorables a que esta institución pudiera instalarse y por cierto, digamos, quedamos a la opinión que entregue esta comisión sobre el proyecto. Gracias, diputado González. Efectivamente, habíamos visto este proyecto en tabla de fácil despacho. Vimos que claramente no había acuerdo, al menos de realizarlo en tabla de fácil despacho, y por eso la comisión acordó verlo el día de hoy. Y la idea es que podamos hacer una discusión lo más honesta posible de en qué disposición está cada miembro de la comisión respecto del proyecto. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Yo no conozco el proyecto del diputado Aut, conozco el proyecto del diputado Trucapel Jiménez,
Por tanto, difícilmente me puedo pronunciar sobre el proyecto del diputado Out, que entiendo es otro que lo que hace es establecer una regla común a todas las autoridades que postulando otro cargo inmediatamente renuncian al cargo en ejercicio. Y eso entiendo que ha vinculado a algún mecanismo para proveer la vacancia. En ningún caso creo que estemos en condiciones de resolver eso en esta sesión. Pero yo quiero hacer una pregunta por su intermedio. La idea es que esto tenga, para preguntar, porque usted dijo una conversación honesta, tenga vigor para las próximas elecciones de gobernadores regionales. Porque si es así, yo adelanto que bajo ninguna circunstancia estoy disponible para legislar con efecto inmediato. O sea, a lo más para que tenga subsiguiente, de manera tal que nadie diga que estamos legislando con nombre y apellido, porque eso sí que sería impresentable. Porque no me parece ilógico esto de que si uno postula otro cargo, si se resuelven bien la suplencia, se produzca la vacancia de manera inmediata, para todos los cargos. Pero si es así, hay tiempo y podemos madurar muy bien el proyecto para legislar porque no hay ninguna prisa ni ninguna urgencia. No digo que no sea no sea importante, pero no tenemos una suerte de urgencia electoral, porque eso sí, por lo menos yo para eso no estoy disponible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Se ofrece la palabra diputado Jorge Alessandri. 2 comentarios, presidente. Primero, concuerdo con el diputado Díaz. Los países serios no hacen cambios de este tipo para la elección más cercana. Igual que si un presidente cambiara la duración de su periodo o la reelección en el caso de nuestro país, jamás sería para el periodo del que está en ejercicio porque no sería serio. Y si bien entiendo lo que propone el diputado Tucapel Jiménez y el diputado González, dejar presentada una aprehensión, que es cuando un parlamentario es presionado para renunciar. Un parlamentario que es muy fiscalizador del narcotráfico, por ejemplo, que es muy fiscalizador de alguna actividad ilícita. Y antiguamente esto lo veíamos en las películas, uno podía decir Colombia, México, pero hoy día vimos el narcotráfico metido en un municipio de la región metropolitana, muy cercano a mi distrito, entonces ya no es tan de las películas. Entonces, ¿cómo evitar que ese parlamentario sea violentamente coaccionado a dejar el cargo? Me preocupa un poco esa hipotética situación. Gracias. Que no sea tan voluntaria eso está. Diputado Tomás Hitch. Sí, 2 cositas breves para ir avanzando. Yo también estoy de acuerdo que no puede ser para esta elección, y creo que nunca fue pensado así en realidad. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos cerca de la elección, pero claramente esto tendría que ser para un periodo subsiguiente. Pero hay una cuestión de fondo, y es que a mí me parece que es una cuestión de principio sobre la que hay que ver si estamos de acuerdo. Y creo que es el derecho de cualquier persona que tiene un cargo a poder renunciar a él. Derecho que está establecido porque para todos los otros cargos existe. Y por lo tanto me parece que hay una situación de algún modo irregular o digamos desbalanceada respecto de los diputados respecto a los otros cargos. Luego ya está el tema de la forma, cómo hacerlo, cómo hacer, en qué momento sí, en qué momento no, cómo es el reemplazo. Pero yo creo que si partimos por lo menos de si estamos de acuerdo en un principio común, que es el derecho que le asiste a una persona de en algún momento por las razones que estima adecuadas, y aquí está establecido que además hay una votación de la Cámara al respecto, que tenga esa posibilidad, no solo en caso de extrema enfermedad como existe hoy día, digamos, sino que por otros motivos. Yo entiendo el tema de la presión que menciona el diputado Alessandri, pero la verdad es que si existiera, bueno, también está sometido a esa presión un alcalde hoy día de una comuna pequeña o grande, por diversos motivos. Sabemos que hay hoy día, y el presidente de la República ni hablar, o sea, todos y todas los que tienen cargos electos pueden eventualmente estar sometidos al mismo tipo de presión. No digo que eso resuelva el problema, pero al menos creo que deberíamos tener una situación de simetría entre los que están en distintos cargos electos. Y desde ese punto de vista donde sí creo que tendríamos que, a partir del principio del derecho a poder renunciar, buscar acá en el debate cuál es el mecanismo más adecuado para hacerlo y para los reemplazos, los periodos en que se puede producir esto o no. Gracias, diputado Hitch. Diputado Luciano Cruzcoqui, después el diputado Coloma y después el diputado Gutiérrez. Presidente, sí, yo entiendo que se produce una diferencia entre los alcaldes y otras autoridades, pero se entiende también
que en el caso, por ejemplo, de los alcaldes hay una prelación definida respecto de quién, o al menos más o menos establecida acerca de quiénes debiesen reemplazarlo. Entonces acá evidentemente que el mecanismo de reemplazo tiene que también ir acompañado de lo que se pretende hacer aquí con el caso de la renunciabilidad. Yo no solamente comparto, sino que apoyo muy fuertemente lo que sucede, lo que señala el diputado Alessandri. ¿Qué pasa si una persona es coaccionada? Se establece además dentro del mismo proyecto la posibilidad de que haya un voto también político por la mayoría de la Cámara. Entonces acá las razones que llevan a la persona a la renuncia son las que se pueden poner en cuestión, porque no solamente se producirían ya presiones externas, sino eventualmente se producirían presiones internas dentro de los mismos partidos. El proyecto señala que las vacantes de diputados a las que los senadores se proveerán con el ciudadano es que habiendo integrado la lista electoral y quien cesa en el cargo hubiese sido elegido dentro del cupo del correspondiente partido. Entonces, entiendo yo que no lo reemplaza necesariamente la persona del mismo partido, sino la persona de la lista, ¿no? Por ende esto podría causar problemas ya dentro de las mismas coaliciones, o sea, no solo ya tendría el Parlamento que intervenir a través de una mayoría por un caso que es además voluntario, sino que además esto produciría otro problema político al interior, no solo allá de los partidos, que cuando ocurre en la práctica, y lo hemos visto, ya suscita un movimiento interno dentro de los partidos, y recordemos cuando han sido llamados senadores o diputados al gobierno, en el gobierno recuerdo a la ministra Carolina Toá, o diputada Toá, después luego ministra Toá, luego pasó con Alamán, Chadwick y Arboe y la Evelyn Matei en su momento, donde dentro de los mismos partidos se empieza a producir unas carambolas que son bien curiosas y ya son difíciles dentro de los partidos. Si a eso le sumamos las coaliciones y a eso le sumamos además la participación a través de una votación por mayoría de la Cámara, vamos a tener un problema, creo yo, bastante grande. Comprender o atender las razones que puede tener una persona para renunciar, eventualmente puede conducir a que el día de mañana un candidato que tiene una gran votación y que no desea ir, tenga previamente señalado quién podría eventualmente ser su candidato, su eventual sucesor o reemplazante. Entonces me parece que es muy delicado legislar sobre eso. Creo que se puede prestar para confusiones. Evidentemente, y eso yo creo que está todo fuera de toda cuestión, esto no podría ser bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Sería inmoral aplicarlo para una elección como la que viene. Esto habría que verlo para varias elecciones en adelante. Uno no puede estar legislando en su propio beneficio, eventualmente, si alguien tuviese la intención de hacerlo. Y por tanto me parece que es un proyecto que no es acuciante, no es un proyecto que sea un problema reiterado, no sucede siempre, sino que sucede bastante de vez en cuando. No sé si mejora tampoco la eficiencia de la legislación, de los legisladores, de esta Cámara en particular. No un problema al que estemos sujetos cada cierto tiempo. Es bastante extraño, no se produce tantas veces. Y por ende el sistema que hoy día tenemos de reemplazo me parece que es un sistema razonable. ¿Quién reemplaza? La pregunta de quién reemplaza es tremendamente relevante, y las razones que tiene la persona para dejar el cargo no pueden estar exclusivamente abandonadas a la voluntad de las personas. Encima hay un mandato que es un mandato popular. Ese mandato corresponde ¿a quién? A nosotros nos pasó con la renuncia de una senadora que había salido con una votación porcentual muy menor dentro de una lista, y que partimos de la base que eran votos que correspondían al candidato que primero en la lista, al principal, y que por extensión hicieron que la senadora, que posteriormente renunció además, saliera dentro de la lista. Entonces, ¿a quién se aplica? ¿Se aplica al partido? ¿Se aplica a la lista? Es complejo de establecer con claridad, y creo que además produciría efectos dentro del mismo sistema político y de esta Cámara o del Parlamento en general, el Senado también, una tensión que yo creo que a la cual no es necesario ni corresponde exponerse. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coque. Diputado Coloma. Gracias, presidente.
muy breve. Yo comparto lo que dijo el diputado Alessandri. Creo que además aquí hay dos cosas que son, a mi entender, muy complejas. La primera es que se pida una votación en la Cámara. O sea, esto sería lo más político del planeta. Esto no está pensado honestamente para el que se aburre de ser diputado o senador. Que el único caso que yo conozco es el de Soria, ¿no es cierto? Hace ya 20 años aproximadamente. Esto está pensado para ser candidato a gobernador regional. Imagínense lo que podría ocurrir que dos personas de distinta coalición quieran renunciar, a una se le acepta la renuncia y a la otra no se le acepta la renuncia. Sería grave, pues sería, entonces creo que la forma a través de la cual la Cámara se pronuncia es equivocada. Y segundo, creo que además esto sería especialmente complejo tramitarlo ahora cuando en paralelo hay una discusión pendiente en el Senado. ¿Qué pasa con los cores? O sea, a los cores se les está diciendo, está la discusión que un año, no saben si va a ser un año o 3 meses, para los gobernadores y seremis es un año de renuncia antes. Entonces creo que si se quiere hacer algo tiene que hacerse algo en forma global, que establecer una fórmula de renuncia a los distintos cargos, ya sean de elección popular o de nominación por parte del Ejecutivo, que sean uniformes. A mí, yo en lo personal no comparto, además, en todo caso, lo voy a ser bien sincero, la idea de este proyecto. Creo que esto se va a prestar para presiones, esto se va a prestar para, ya sea para que un candidato con muchos votos sepa desde antes que puede renunciar, o que una persona, como decía, no sé, el diputado Alessandri o quién, el diputado Alessandri, sea presionado por grupos externos o dentro de la misma lista. Creo que se abre un tema que es muy complejo, que no es ni de fácil despacho ni de menos posibilidad de discusión cuando hay un debate pendiente en el Senado respecto a los cores, que creo que lo haría aún más complicado. No me atrevería a decirle a la gente que mientras el Senado lleva debatiendo meses el tema de los cores, donde si bien fue aprobado en la comisión, vea una difícil aprobación en sala, que nosotros nos vamos a estar permitiendo renunciar en los hechos 3 meses antes de la elección para inscribirnos como futuros candidatos. Creo que es un error. Gracias, diputado Coloma. Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, yo creo que precisamente porque se está discutiendo el tema de la renunciabilidad de intendentes y cores, es que tenemos que hablar sobre la renunciabilidad también de diputados y senadores. Yo creo que no hay un tema tabú. El tema es que si no lo debatimos ahora, vamos a llegar con posterioridad a la elección, va a pasar la elección de gobernadores, puede que eventualmente con otros criterios se quiera debatir sobre el tema de la renunciabilidad de los cargos parlamentarios. Y alguien diga nuevamente, es que no podemos estar discutiendo este tema porque ya está a puerta de una elección de gobernadores. Y ya va a ser, claro, va a ser la próxima, pero entonces no va a poder discutir nunca porque siempre va a ser la próxima. Entonces, si no empezamos a discutirla ahora, es decir, primer argumento es decir, no discutamos porque estamos a puerta de una elección pero siempre vamos a estar a puerta de una elección de gobernadores. Entonces yo creo que es obvio que este es un tema que hay que debatirlo. Si efectivamente estamos en un país donde un parlamentario es extorsionado, coaccionado para que renuncie el problema no está en la renunciabilidad, es porque estamos en un Estado de Derecho que permite justamente intimidar a un parlamentario para que renuncie a su cargo. Hay un problema mayor, que va allá del problema de que una persona sea coaccionada a votar, como ha ocurrido que en nuestro ordenamiento jurídico también hay unos que han sido coimeados para que voten a favor de cierta forma. Entonces también son temas que hay que tener presentes. Yo creo que el tema de la renunciabilidad no se justifica, es decir, que hoy sean irrenunciables estos cargos, no tienen ninguna justificación. Hay que debatirlo. No es posible que efectivamente el cargo de presidente de la República el presidente pueda renunciar, que todos los demás cargos puedan renunciarse, todos los cargos públicos en general se pueden renunciar, el único cargo no se puede renunciar es con una supuestamente argumentación de que es para que tengamos cierta estabilidad, cuando hay muchos que han propuesto incluso proyectos de ley para que terminen nuestro fuero, es decir, no tengamos fuero, porque vamos a ser perseguidos penalmente, civilmente, de cualquier forma, y igual sacarnos de la Cámara. Entonces, mire, yo creo que no hay que alargar este debate, porque si lo alargamos, lo vamos a encontrar nuevamente diciendo lo mismo después en la próxima, que a mí me parece inmoral, antiético, incorrecto, y todas las palabras rimbombantes de que no podemos discutir porque estamos a puerta de una elección de gobernador, vamos a salir de esta, pero viene la próxima, y tampoco hay que debatirlo porque estamos a puerta de una elección. No, ya.
es mucho. Entonces yo creo que hay que debatir ahora el tema de la renunciabilidad. Yo creo que primero que todo, es decir, yo el tema de la renunciabilidad para mí es de obviedad que hay que debatirla. El tema del reemplazo no sé si le será la mejor fórmula que la que están los mocionantes proponen, aparentemente muy parecida a la que está allá, salvo algunas pequeñas diferencias, pero en general es la misma. En consecuencia, hay que buscar la mejor forma de reemplazo del diputado, pero yo recuerdo en varias oportunidades que vino también el diputado Tucapel Jiménez como ya presintiendo lo que venía, parece, en el caso personal, pidiendo que lo dejaran renunciar. Y miren lo que estaba pasando con nuestro buen amigo Tucapel Jiménez, que yo creo que él también quería renunciar. Él tironeó este proyecto justamente porque él no quería irse candidato a gobernador. Él quería tomar otro derrotero, en realidad. Y eso, seamos sinceros, acá él vino a plantearnos justamente este proyecto no para irse de candidato a nada, sino por el contrario, para que le permitían renunciar. Entonces yo creo que aquí hay un tema que tenemos que tomarlo con seriedad y no minimizarlo, ni tampoco motejarlo en función de intereses personales, que aun cuando si lo hay, tampoco a mí me cuestionan, porque esta es una Cámara política. Y si alguien quiere ir a servir a otro cargo, bienvenido, tal quien lo va a elegir va a ser el pueblo. O sea, ni siquiera es un problema tan decir que de ética política, porque al final del día es el pueblo a quien se va a someter igual al escrutinio público. Es decir, tampoco me causa tanto pudor como le causa a algunos. Yo creo que este es un tema que hay que debatir, señor presidente. Creo que no podemos dejarlo pasar, porque si lo dejamos pasar, el argumento que algunos se esbozan de que estamos a puertas de una elección, se va a esbozar después el próximo periodo y así la vamos a llevar. Entonces nunca vamos a poder debatir un tema que corresponde debatir. Es decir, hay que debatir el tema de la renunciabilidad de los cargos de parlamentario, presidente. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. Bueno, a ver, yo quiero dar mi opinión personal. Obviamente todos los temas son debatibles, es legítimo poder hacerlo y por eso me pareció razonable, dada la petición del diputado Rodrigo González, el diputado Tucapel Jiménez, de ponerlo nuevamente en tabla, y así lo acordamos en esta comisión, independientemente que claramente no hubo acuerdo para despacharlo en tabla de fácil despacho y no da para tabla de fácil despacho. Le voy a dar de inmediato la palabra al Ejecutivo porque me la pidió también don Max Pave. Yo solo quiero recordar, y creo que a raíz de lo que plantea el diputado Hugo Gutiérrez es importante hacerlo, que hace 2 legislaturas atrás, ahí, bueno, estaba el diputado Díaz, estaba el diputado Zafirio, no me acuerdo quién más estaba, pero casi se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados, el secretario también me podrá recordar, en torno al tema de los reemplazos. Porque efectivamente ahí se generó toda una discusión a raíz de la renuncia de diputados y senadores en distintos gobiernos para asumir cargos de gobierno. Estaba el caso de Carolina Toá, estaba el caso de Jiménez Rincón, estaba el caso de Evelyn Matei y otros. Y ahí lo que acordó en principio la Comisión de Constitución, recuerdo que estaba Cristian Monkever, también creo que presidente de la comisión, se había llegado a un principio de acuerdo, que lamentablemente después no fue apoyado por el gobierno de la época, que era el primer gobierno del presidente Piñera, que distinguía distintas situaciones. Porque es distinto, claramente, el caso de impedimento para ejercer el cargo, que no necesariamente es grave, pero el caso de una enfermedad, por ejemplo, de nuestro querido amigo diputado Tucapel Jiménez, que ha recordado el diputado Gutiérrez, a si alguien quiere renunciar, por ejemplo, ni siquiera voy a poner el caso de la elección de gobernadores regionales para no ponerle nombre de apellido, pero por ejemplo, y era el caso que se discutía en ese momento, que un parlamentario renunciaba para asumir un cargo de ministro. Y ahí el eufemismo que siempre se ha utilizado es que no es que renunciaba al cargo, sino que se produce una incompatibilidad entre ambos cargos, y esa era la solución, que no me acuerdo si el Tribunal Constitucional o quién dio para decir, mire,
Lo que pasa no es que está renunciando, es que se produce una incompatibilidad por el solo Ministerio de la Ley y entonces pueden asumir como ministro. Exactamente. Y era, la verdad es que un subterfugio, bastante poco directo, bastante poco claro. Por eso es que yo soy partidario de distinguir distintas situaciones. No es lo mismo un diputado que renuncia por una enfermedad que un diputado que renuncia para asumir un cargo de ministro, y tampoco es el mismo caso que un diputado o senador que renuncia para ir a un cargo de representación popular. La ley tiene que distinguir, y en ese momento el acuerdo que se había llegado transversal, me acuerdo estaba Cristian Monkever, estaba Jorge Burgo, estaba creo que Osvaldo Andrade, pero fue un acuerdo muy transversal en la Comisión de Constitución. Sería bueno, de hecho, señor secretario, traer a la vista lo que fue esa discusión, y ese acuerdo lo que hacía era distinguir distintas situaciones. Por ejemplo, si se producía una vacancia por enfermedad y naturalmente que distinguía si habían transcurrido 2 años, si faltaban 2 años, ahí se podía proceder a una elección complementaria, como era antes, porque eso resolvía la crisis y la crítica desde el punto de vista del mandato, porque nosotros actuamos como mandatarios del soberano, que es la ciudadanía. Y en ese caso, en caso de que hubiera un impedimento, se procedía a una elección complementaria, como ocurría bajo el imperio de la Constitución del 25, ¿no? Después la Constitución del 80 modificó esto de que es el partido, con toda la crisis que tienen de representación los partidos, primero el compañero de lista, exactamente, y después se cambió para el partido. De hecho, recuerdo cuando don Eduardo Frei Ruiz Tagle asume de presidente de la República por elección popular en el 94, asume la senadora Carrera, María Elena Carrera, que era su compañera de lista, efectivamente. El caso de Jaime Guzmán, lo mismo, fue asesinado, asume Miguel Otero. Entonces, después se cambia por, gracias por la precisión, por el que designa el partido, que es más complejo todavía, porque ahí viene lo que decía el diputado Cruzcoque, ¿no es cierto? Todas las negociaciones internas dentro de los grupos, los partidos. Recuerdo lo difícil que fue en nuestro partido, por ejemplo, el reemplazo del diputado Manuel Busto, que era un destacado dirigente sindical, que asumió en su reemplazo otra destacada dirigente sindical que falleció también, como el caso de María Rosa. Entonces, esto es un tema que yo creo que requiere discutirse. Estoy de acuerdo con lo que dijo el diputado Díaz, con lo que dijo el diputado Cruzcoque, el diputado Coloma, sin nombre y apellido. Las leyes son abstractas, generales y permanentes. Yo quiero recordar que incluso en el proyecto que limita la reelección de todos los cargos de elección popular que despachamos en esta Cámara de Diputados hace 5 años, lo que establecíamos era que para todos los efectos legales el periodo en que se aprobaba la reforma era el primer periodo, y no porque queríamos postergar la entrada en vigencia de esa reforma, era porque no podía tener nombre y apellido, no podía determinarse, por ejemplo, que los diputados hacían esto para terminar por el solo Ministerio de la Ley un mandato, por ejemplo, los senadores en ejercicio, con los cuales querían competir. O sea, había que tener ese criterio de atracción. Entonces, yo, rayada para la suma, no tengo ningún problema en que sigamos discutiendo este tema, pero claramente hay que distinguir distintas situaciones. Le doy la palabra al Ejecutivo, don Max Pávez. Muchas gracias, presidente. A ver, que quisiéramos aportar algunos elementos al debate. La verdad es que esto es un tema, por supuesto, que es bastante discutible, es un tema absolutamente de temas constitucionales que en el fondo no hay grandes dogmas en la materia, pero sí algunos elementos que nosotros como Ejecutivo miramos con atención y con respeto queríamos aportar. Lo primero es que evidentemente acá lo que se discute es la renuncia voluntaria, ¿no? Porque no es lo mismo el tema de la renuncia voluntaria con la lógica de una incompatibilidad, que es cuando sale un parlamentario a ser ministro, o cuando hay una renuncia por enfermedad grave, que eso ya la Constitución ya lo contempla y debe calificar el Tribunal Constitucional de acuerdo al artículo 93, número 15. El tema es la renuncia voluntaria, y acá el primer elemento es la soberanía popular, es decir, los parlamentarios son electos por las personas, y el parlamentario que hace campaña, bueno, convence al elector de que vote por él para ejercer el cargo. Entonces, creemos que es difícil
que en la lógica de la soberanía popular esto pueda ser presentado como una alternativa de la renuncia sin causal. Quisiera aportar que la ley orgánica constitucional de municipalidades le permite al alcalde y a los concejales renunciar, pero por motivos justificados. Entiendo yo, permiso diputado, tiene que estar comparado. La indicación presentada dice: los senadores y diputados podrán renunciar voluntariamente a sus cargos, nada más. Entonces, sí se produce un desequilibrio desde el punto de vista de que no se le exige ninguna fundamentación. En el caso, no alcancé a mirar la de los cores, pero asumiendo que tengan reacciones similares, se les exige una causal. Acá no se les exige nada y eso puede ser complicado. Un segundo elemento es que no hay que olvidar de que la moción original no incorporaba el cambio del sistema de reemplazo, cosa que evidentemente resiste poco análisis de que alguien pudiera renunciar porque le entrega todo el poder al partido político y no a los electores. Claro, sí, como la indicación propuesta acá en el comparado, sí se da cuenta del cambio del reemplazo, podría tener un poco más sentido la renuncia. Sin embargo, aquí lo importante es recordar que el sistema proporcional puede prestarse para que un partido ponga una superestrella de cualquier orden, futbolística, artística, en fin, en cualquier ámbito, una persona súper famosa con cargo a que renuncie y puede arrastrar un par de diputados. Eso puede ser un sentido perverso, de que se negocie una renuncia anticipadamente. Y eso es algo que en la Comisión de Estudios de la nueva Constitución se discutió. De hecho, el concepto de negociar las renuncias fue algo que un comisionado dijo explícitamente. Y por lo tanto, claro, hay que evitar situaciones, pido disculpas a la Comisión por el lenguaje poco académico, pero evitar situaciones de turismo electoral, evitar situaciones en el fondo de que yo pueda tener, en fin, a una persona muy conocida, bueno, un ejemplo extremo, ¿no? Claudio Bravo, que arrastra 4 diputados y después renuncia. Entonces, con bueno, podría ser Gary Medel también, que es de la Católica y no representa las ideas que yo sí. Ahí estamos. Don Gary Medel también. Entonces, eso es un tema que puede ser complicado. Y el último elemento es que son esos. Claro, y el otro es la presión, ¿no? Que en el fondo el parlamentario no lo dice así en la Constitución. La renuncia no es la no renuncia no es un privilegio parlamentario como lo es el fuero, en fin, o como lo es la norma de el otro privilegio parlamentario que se impide que se juzgue por sus opiniones. Se olvidó. El fuero. Perdón, el fuero y la inviolabilidad parlamentaria. No es un privilegio, pero claramente la renuncia, evitar que se puedan renunciar voluntariamente, le asegura al parlamentario cierta libertad. Y con esto termino. Porque en el fondo, claro, los parlamentarios que en el fondo votan distintos a sus partidos tienen un problema generalmente. Y es evidentemente que esa falta de libertad puede verse acentuada si es que al final del día uno es parlamentario y por una votación, por una circunstancia, es presionado por sus electores a renunciar. Hay casos en los cuales los parlamentarios hoy día por votar les funan la sede. Tener la presión de la renuncia voluntaria sin expresión de causa alguna puede producir efectos poco deseables en el sistema democrático. Esos son algunos elementos presentes que nos gustaría aportar. Bueno, yo creo que está claro, hay distintas opiniones, yo creo que necesariamente esto tiene que verse con los mecanismos de reemplazo, hay que distinguir si es por renuncia voluntaria, si es por una causa justificada, si es para asumir otro cargo, si es para un cargo de elección popular. En el caso del acuerdo aquel, lo que se establecía era cuando, por ejemplo, se renunciaba para asumir un cargo de ministro, la sanción para el partido es que no lo podía reemplazar, cosa de inhibir lo que señala don Max Pavé, inhibir que efectivamente para el solo efecto de la votación, porque además esto tiene que ver con financiamiento del Estado de los partidos políticos, el número de votos tiene que ver con un criterio de representación, de fidelidad al mandato popular. Es toda una discusión que hay que tener de manera mucho más profunda y mucho más lata. Diputado González, le doy nuevamente la palabra. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que hay una cosa que queda clara en esta comisión, y es que este es un tema que tiene que ser discutido y que es una necesidad, porque no se puede prolongar, digamos, y seguir dilatando, digamos, una discusión que es necesaria, que existe, digamos, en otras institucionalidades de otros países, digamos, muy respetables, y que exige, digamos, que haya un pronunciamiento.
por las asimetrías que existen y por las dificultades. Si uno se puede empezar a ver dificultades de la irrenunciabilidad. Hay diputados en ejercicio que han cometido delitos y que siguen ejerciendo su cargo. Así es. Y los electores que saben que ha cometido delito y que por lo tanto ha contaminado al Congreso, es un Congreso contaminado de varios diputados que han cometido delitos y que siguen ejerciendo su cargo. Y nadie les puede pedir la renuncia, y están apernados ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Eso no es antiético? ¿Eso no es inmoral? Entonces, los electores, digamos, pueden decir, oiga, renuncia. No, pero si a mí no me permiten la renuncia, yo me quedo aquí porque yo estoy aquí. Hay diputados que han cometido, digamos, delitos contra los derechos humanos y que le siguen pagando su remuneración en este Congreso. Entonces, uno puede empezar, digamos, con muchos casos de casuística, pero lo que hay que definir aquí es un criterio de principio, y es que, digamos, un cargo por alguna razón, y yo encuentro mucha razón, presidente, que hay que distinguir situaciones, pero si por alguna razón algún parlamentario en algún momento, habiendo recibido el mandato popular y habiendo tenido, como dice el diputado, la voluntad de ejercer su cargo, ¿no? Y la soberanía popular se le ha entregado, en un cierto momento puede sentir y darse cuenta que no lo puede seguir ejerciendo por un montón de diversas razones. Se tiene que ir al extranjero, le dio la fiaca, le dio por estudiar ciencias profundas, quiere irse al Himalaya, quiere cualquier razón plausible o no plausible, muy justificada. Tiene un problema familiar, digamos, de una gran envergadura, en que tiene que dedicarse, por ejemplo, al cuidado de un hijo, cualquier razón del mundo. Y por cierto, que resulta justificado el que si se va a instituir la renuncia, esa, digamos, se aplique para el periodo siguiente, digamos, en que esto se ejerce. Pero el tema de tener una institucionalidad donde no se permite la renuncia, creo que, digamos, es algo que tenemos que superar, discutir y finalmente zanjar. Entonces, yo propongo, presidente, que se establezca una metodología para discutir este proyecto, que se traten todas las casuísticas que se han planteado acá, que se vean las distintas causales por las cuales se pudiera, digamos, aceptar la renuncia, y que se estudien bien los métodos de reemplazo, porque lo que aquí se plantea, digamos, claramente es que el reemplazo se produce. Se modificó el reemplazo. Primero, se planteó una institución de que ninguna renuncia puede ser antes de un año de ejercicio del cargo, para evitar esta situación, digamos, de que se pueda poner un superstar que sea elegido. El superstar tendría que quedarse un año acá, digamos, y ejercer su cargo. Entonces, no antes de un año. Segundo, se dice que si quien cesa en el cargo hubiese elegido en el cupo correspondiente a un partido, ya sea como militante o independiente asociado, corresponderá reemplazarlo con el candidato que hubiese resultado elegido, que participó en la elección, si a ese partido le hubiese correspondido otro cargo, ¿no? Y se pone en el otro caso, digamos, de que no fuese del mismo partido, y entonces es uno del partido afín que participó en la lista electoral. Después aquí hay otra indicación, que yo no sé si es una indicación que se planteó posteriormente, no conozco, digamos, el texto. Se plantea, en caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por la mayoría. Es un caso en caso, digamos. Entonces, yo creo que hay que discutir el principio de la renunciabilidad, las causales y la forma de reemplazo, y que se establezca un método, presidente. Diputado Alessandri, gracias, Y un plazo. diputado González. Gracias, presidente. Contestando un poco la pregunta del diputado Hirsch, yo creo que sí hay voluntad de buscar que se pueda ejercer esta libertad de renunciar, pero hay que ver cómo modificamos el tema de los reemplazos, y este tema es más grande que esta comisión, por muy grande que sea bajo su presidencia, pero creo que cada uno debiera ir donde sus respectivos partidos políticos y también buscar un acuerdo ahí. Al final este tipo de temas no pasa si no es con un acuerdo de los partidos políticos. Así que dejemos el tema abierto y traigamos opciones de consenso para el reemplazo, para la renuncia. A mi juicio debe ser calificada, no puede ser renuncia a secas. El tema de la enfermedad ya existe en nuestra Constitución, la usó un senador designado el año 2000. El tema de la salud existe ya. Y vitalicio, perdón. Pero también es designado, porque no es designado y vitalicio.
Pero el asesor no se refiere a Eduardo Frei, que fue senador vitalicio, sino que se refiere a uno anterior. Gracias, presidente. Muy bien. Oye, muchas gracias al diputado González. A ver, yo les sugiero como ejercicio para seguir discutiendo este tema que es muy, muy interesante, que le pidamos a la Secretaría que nos pueda enviar, incluyendo al diputado González, lo que fue ese principio de acuerdo que existió hace 2 legislaturas anteriores. Pues hubo una discusión bastante rica y en términos de poder distinguir esas situaciones, si eran renuncias, si era incompatibilidad, por plazo. Veamos ahí cuál fue el consenso que se llegó en su momento, de ese principio de acuerdo. Tengámoslo a la vista para ver cómo seguimos, consultémoslo cada uno con nuestros respectivos partidos, porque obviamente esto electoralmente es relevante, y de ahí vamos a ver todas las excepciones, vamos a ver los artículos transitorios, de cuándo rige, y ahí hay que plantear abiertamente si va a regir para la próxima elección o no. Eso es parte de la discusión, pero el ejercicio lo tenemos que hacer. ¿Les parece? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, diputado.